Bien. Bueno, bien, muy bien, muy emotivo el viaje en el Tren Maya y realmente quedó espectacular este último tramo. Hicimos 6 horas de Palenque a Chetumal. Pensamos que, bueno, nos habían dicho que iban a ser más de 7 horas, pero no. Se hicieron 6 horas y ya faltan algunas cuestiones menores, pero ya está listo todo el recorrido. Ahora lo ponemos en un ratito. Bueno, hoy nos informa Mario Delgado de los avances de la beca Rita Cetina para todas y todos los estudiantes de secundaria pública. Está Citlali Hernández también, secretaria de las Mujeres, para informarnos, y lo vamos a firmar, el decreto de todas las leyes secundarias relacionadas con la incorporación de la igualdad sustantiva en la Constitución de la República. Y está el doctor Arturo Saldívar para informarnos del cierre de esta primera etapa de los inscritos, las inscritas para participar en la elección al Poder Judicial. Y vamos a iniciar con quienes quieren los precios de Iván Escalante, así que vamos rápido, breves, concisos y precisos. Adelante, Iván. Muy buenos días a todas y a todos, Presidenta. Con su permiso, ¿quiénes quieren los precios? Adelante, por favor. Iniciamos directamente con el precio de la tortilla de tortillería. Por instrucción de la Presidenta se continúa el monitoreo. Encontramos el kilogramo promedio 23 pesos con 5 centavos. Determinamos, son varios indicadores que se utilizan para este monitoreo, que sea un local fijo, que tenga una máquina de elaboración de tortilla y que expendan tortillas por kilo con una báscula calibrada. La más barata que encontramos fue en Puebla, Tortillería San Ramón, en 13 pesos kilo. Le vamos a dar una palomita. Y la más cara, Tortillería Luis Orsi, en la colonia Valderrama, en Hermosillo, Sonora, 32 pesos kilo, tache. La que sigue, seleccionamos 3 ciudades importantes, como lo hemos estado haciendo. Puebla, la más barata que ya comentamos antes, palomita. La más cara de Puebla, La Providencia, en la colonia Centro, 21 pesos kilo, tache. En Naucalpan, Tortillería La Estrella, 19 pesos, palomita. Y la más cara en la colonia Santa Cruz, Acatlán, la tortillería con el mismo nombre, 22 pesos, tache. Y en Ciudad Juárez, Tortillería Ceilán, 20 pesos kilo, palomita. Y tortillería se llama Villahermosa, pero está en Ciudad Juárez, tache, 26 pesos. Adelante, por favor. Ahora vamos a dar la información de cuánto cuestan las gasolinas más caras y más baratas. El promedio de la regular, 23 pesos con 97 centavos. El promedio de la premium, 25 pesos 39 centavos. Y el promedio del diésel, 25 pesos con 67 centavos. Adelante, por favor. Vamos a dar a conocer la más barata que hemos encontrado en nuestro monitoreo. Esta la ubicamos en de la marca Shell en Puebla, 22 pesos con 20 centavos. Le vamos a dar una palomita y aquí se puede consultar por cada una de las regiones que determina Pemex en su distribución cuánto cuesta la gasolina más barata por cada una de las regiones en nuestra página de internet. Adelante, por favor. La más cara de la gasolina regular la identificamos en Petro 7, en San Pedro Garza García, en 26 pesos con 65 centavos el litro, tache. Y lo mismo, pueden consultar toda la información completa en el sitio. Adelante, por favor. De las gasolinas premium, la más barata, Pemex en Coatzacoalcos, Veracruz, 22 pesos con 56 centavos litro, palomita. Y aquí todas las más caras por cada una de las regiones. Adelante, por favor. La más cara de premium, Chevron en León, Guanajuato, 27 pesos con 99 centavos, tache. Adelante. Y en cuanto a diésel, el más barato, 23 pesos con 80 centavos por litro en Valero, Puebla,
palomita, aquí toda la información de las diésel más barato por cada una de las regiones. Adelante, por favor. Y el diésel más caro, G500 en San Pedro Mixtepec, Oaxaca, 27 pesos con 70 centavos litro, tache. Adelante, por favor. Vamos a presentar una nueva, esta es una sección única, vamos a dar una información muy importante para todas las personas consumidoras de telefonía celular, quienes quieren los gigas, dato por dato, giga por giga. Adelante, por favor. 97.2 millones de personas en México utilizan la telefonía móvil, lo que equivale a alrededor de 81.4% de la población de 6 años o más, y esta información es muy importante para todas y todos ustedes. Adelante, por favor. Planes de prepago, fichas o recargas de 200 pesos, ¿quién da más por tu dinero? Tenemos casos como los proveedores Telmóvil, CFE, New dan entre 40, 15 gigas y los que menos dan por el mismo monto, 3.5 gigabytes para que puedan navegar por 200 pesos. Adelante, por favor. Por una recarga o una ficha de 500 pesos, tenemos 3 proveedores que dan 100 gigas y tenemos a un proveedor que da 6 gigas nada más. Entonces es muy importante que lo consulten y que verifiquen y hagan sus comparativos. Estos precios son sin considerar alguna oferta o alguna promoción que de repente algunas de las empresas ponen por alguna temporada. Adelante. Y estos son los planes de pospago. Las únicas 3 empresas que tienen plan tarifario, los más baratos o los planes de menor costo, 164 pesos a 299 pesos y dan más o menos la misma cantidad de gigas, y algunas empresas cobran el consumo controlado, es decir, si no te quieres pasar de lo que contrataste, te ponemos un bloqueo, pero te cobramos un poco más. Adelante, por favor. Y estos son los planes más caros de cada una de las compañías, que van de los 559 pesos a los 1,449 pesos. Movistar dice que son datos ilimitados, efectivamente, pero al momento de llegar a los 20 gigas empieza a disminuir la velocidad de las descargas. Adelante, por favor. Bien. Estamos terminando. Estos son los consejos Profeco de la semana. Consulta el monitoreo de precio de tortilla en nuestra página de internet. El precio promedio de la gasolina regular es de 23 pesos con 97 centavos y puedes consultar qué plan y qué telefónica te da más datos por tu dinero. Ahí están nuestras redes sociales. Muchas gracias, muy buenos días. Listo. Ahora, Mario, aquí. Muy bien, buenos días a todas. Con su permiso, Presidenta, vamos a informar sobre los avances de la Beca Universal de Educación Básica. Rita Cetina, esta estrategia que tiene la Presidenta de la República para que nadie se quede sin la posibilidad de ejercer su derecho a la educación. Bueno, las asambleas informativas que realizamos fueron 35,155 con 4,035,000 padres, madres y tutores asistentes. A la fecha llevamos ya en el registro en internet, y le agradecemos a todos los padres, madres de familia que han estado muy atentos, 4,896,958. El cierre lo estamos planeando para este miércoles, que es el día que terminan clases en el sistema educativo, aunque va a estar abierto por si a alguien se le pasó registrarse, lo podrá hacer. Vamos a dejar de hacer asambleas porque los servidores de la educación, que les envío un saludo y agradecimiento a quienes han hecho posible este extraordinario esfuerzo, a partir del 19 y lo que resta del año, se van a dedicar a organizar las tarjetas que ya nos entregó el Banco del Bienestar, para que a partir del 20 de enero podamos iniciar la estrategia de entrega en asambleas nuevamente en las secundarias. Vamos a regresar, vamos a tener otras actividades también paralelas que nos ha pedido la Presidenta de la República en estas asambleas con los padres de familia en las secundarias. Aprovecho de una vez para informar sobre la beca universal en media superior, las Benito Juárez. También vamos a ir a las preparatorias, es una nueva
estrategia del 10 al 21 de febrero y el registro se abre del 10 al 28 también en línea para los nuevos becarios, para los nuevos jóvenes que ingresaron a media superior en este ciclo escolar que arrancó en agosto pasado. Y por último, los jóvenes y las y los jóvenes que están en educación superior, jóvenes escribiendo el futuro, el registro para los nuevos será del 17 al 28 de febrero. Decir también que aquellos que se rezaguen en la Rita Cetina, a la hora de ir a las asambleas en las secundarias, si a alguien se le pasó a inscribirse, bueno, ahí lo vamos a inscribir y le vamos a dar su beca, que nadie se quede sin tener su beca. Esa es la encomienda que nos ha dado la presidenta. Aprovecho para desearle lo mejor en este fin de año a toda la comunidad educativa, a los maestros, a las maestras, a los padres, madres, tutores de familia, a los administrativos de las escuelas y por supuesto a los alumnos y las alumnas. Muchas gracias. Mario, si no se registran. Si a alguien se le pasa el registro a la hora de ir a la asamblea en la secundaria, al entregar las tarjetas a partir del 20 de enero, pues ahí lo vamos a registrar. De todos modos, se cierra este 18 porque los servidores de la educación ya no pueden andar en asambleas porque tienen que organizar las tarjetas para las entregas. Pero que no se preocupen, si no lograron inscribirse, a la hora de ir a la secundaria, ahí los vamos a inscribir y ahí les vamos a dar su beca. Que nadie se quede, como usted nos lo indicó, presidenta, sin la beca Rita Cetina, que es ejercer el derecho a la educación. Gracias, presidenta. Con su permiso, buen día a todas, a todos. Como hemos informado en los distintos espacios en esta mañanera, la presidenta de la República presentó una serie de reformas, son las primeras que presenta y dan cuenta del compromiso con las mujeres de México. Ya se aprobaron, como le hemos informado, todas las reformas constitucionales, que son el marco que le da vida a estas nuevas reformas que también ya fueron aprobadas, que me permito presentarlas de manera muy rápida. Reiterar, son en materia de igualdad sustantiva, que juzgadores y personas que se dedican a la seguridad pública tengan perspectiva de género. Se garantiza y se fortalece el derecho a las personas, a las mujeres a una vida libre de violencias y por supuesto se fortalece y se conceptualiza la erradicación a la brecha salarial. Siguiente. Entonces, bueno, se reforman 7 leyes, ya se habían reformado 7 artículos constitucionales, se reforma la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley Federal del Trabajo y la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, y esto abre pues también puerta a que los congresos locales homologuen ya en la materia tanto con las reformas constitucionales como con estas reformas. Siguiente. Bueno, ya, como saben, se presentó los primeros días de octubre y hoy con la firma de la presidenta estaría ya acabando todo el ciclo de estas reformas. Siguiente. Muy rápido, en la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres se reforman diversos artículos, se define la brecha salarial como la diferencia de retribución salarial por razones de género en la realización de un mismo trabajo, a igual trabajo, igual salario. Se establece que pues las políticas públicas del Estado mexicano deben encaminarse a garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida cotidiana de las personas, y se establece también el despliegue de políticas públicas para erradicar la brecha salarial en razón de género y se establece para ello un certificado de igualdad de género y no discriminación. Siguiente. En la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se modifican también varios artículos. Se establece que esta ley, digamos, es la reglamentaria del artículo 4°, donde se establece los deberes reforzados del Estado mexicano para garantizar una vida libre de violencias hacia las mujeres.
como la presidenta lo hizo cuando fue jefa de gobierno. Se establece que el agresor salga de casa, que no sean las mujeres cuando viven violencia las que salgan, sino que el agresor salga del hogar. Se crea, esto es muy importante, el Registro Nacional de Medidas y Órdenes de Protección de las Mujeres, Adolescentes, Niñas y Niños, y pues el objetivo es tener un registro de quienes manifiestan a alguna autoridad una violencia y poder prevenir una violencia mayor. Ha habido desorden o no la mayor coordinación de esos registros. Se crea este registro nacional, se faculta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para implementar este registro nacional y a la Secretaría de las Mujeres para poder acompañarlo. Siguiente. Y en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, esto también es algo que nuestra presidenta encargó con mucha importancia, se modifican 2 artículos que establece medidas de protección para las mujeres, para niñas y niños, y que, digamos, conceptualiza lo que se ha conocido como violencia vicaria, que se considera en la ley como cualquier acto u omisión que con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres se dirige contra las hijas o hijos, familiares o personas allegadas, ya sea que se tenga o se haya tenido relación de matrimonio o concubinato, o que mantenga o se haya mantenido una relación de hecho con la persona agresora. Lo anterior aplica incluso cuando no se cohabite en el mismo domicilio. Siguiente. Y el Código Nacional de Procedimientos Penales, donde también se faculta a los policías, a los ministerios públicos, a atender estas órdenes de protección que se ejercen cuando una mujer pues va con una autoridad y manifiesta que ha vivido violencia. Se realizan medidas de protección y pues se faculta, digamos, a que todas las autoridades no digan pues no me compete, sino más bien se involucren. Y se establece la supletoriedad de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en materia de delitos relacionados con la violencia de género. Eso significa que si una persona juzgadora, como pasó en el caso de Diego N., no tiene un tipo penal para juzgar, pues que se remita a la Ley General de Acceso para poder juzgar con perspectiva de género. Y finalmente, bueno, pues se fortalece también en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública esta creación del Registro Nacional de Medidas y Órdenes de Protección y la garantía de las mismas, ¿no? Me parece que son todas. Bueno, y la Ley del Trabajo, donde también ya se establece la brecha salarial. Finalmente, presidenta, con estas reformas, con la aprobación que le da vida también a la Ley de la Administración Pública y le da vida a la Secretaría de las Mujeres, yo pienso que estamos listas para seguir cumpliendo con lo que nos has encargado. No reiterar que ya hemos estado al pendiente de distintos casos de violencia y de promoción de la igualdad, y con este marco constitucional toca a los estados también legislar en la materia y seguiremos con lo que nos has encargado para proteger y defender a las mujeres. Gracias. Ernestina, ¿quieres comentar? Gracias, presidenta. Con su permiso, buenos días. Solamente para reiterar algo que ya manifestó la secretaria, que le hacemos un llamado a todos los congresos estatales, a los gobiernos locales, para que inicien también la armonización, no solo de su Constitución, sino de distintas leyes, para que tengamos la protección las mujeres en todos los niveles. Así que es una gran noticia para nosotras las mujeres lo que hoy va a firmar la presidenta. Muchas gracias. Ahora sí, ministro. Con su permiso, presidente. Buenos días. En seguimiento de la práctica que hemos tenido de informar a la sociedad los avances que llevamos para la instrumentación de la reforma judicial, la que sigue, por favor. Hemos concluido la etapa de revisión de los requisitos de elegibilidad de las y los aspirantes. Durante esta etapa, una vez que concluyó el registro, hemos revisado los 18,744 expedientes, uno por uno, con mucho cuidado, con mucha
responsabilidad para que todos y todas los que se registraron y que reunían los requisitos formales puedan pasar a la siguiente etapa. La que sigue, por favor. El resultado que tuvimos fue de 11,015 personas que cumplen con los requisitos formales para continuar en el proceso. 7,432 personas fueron descartadas porque no reunían los requisitos o no acompañaron la documentación que se exigía en la convocatoria. La que sigue, por favor. Este es una gráfica donde ustedes pueden ver que tenemos un número suficiente de personas en los diferentes cargos para poder seguir avanzando en este procedimiento. Aquí pueden ustedes ver por género, por ejemplo, en la Suprema Corte tenemos 228 aspirantes, 61 mujeres, 160 hombres, 2 personas no binarias. Para el Tribunal de Disciplina Judicial, 183, 75 mujeres, 108 hombres y 0 personas no binarias, y así viene cada uno de los cargos. Vean ustedes cómo también se logró incrementar mucho el tema de género, aunque hay mucho más hombres inscritos, tenemos en principio suficientes mujeres que pasaron esta etapa. La que sigue, por favor. En esta gráfica pueden ustedes ver el número de aspirantes que están ya con requisitos de elegibilidad para cuántas personas necesitamos. Por ejemplo, para ministros o ministras de la Corte tenemos 228 personas. ¿Cuántas requerimos en principio para la insaculación? 90, de los cuales quedarían 27 para 9 cargos que se tienen que ocupar. Y así para el Tribunal de Disciplina Judicial, 183 aspirantes, 50 personas para insacular, quedarían 15 para 5 vacantes en el cargo. Es muy importante establecer que en esta etapa no quiere decir que todo aquel o aquella que hayan tenido los requisitos de elegibilidad son aptos para poder estar en la lista de los 90 y ser insaculados. Tampoco quiere decir que el comité tenga necesariamente que reunir 90 personas aunque no haya perfiles adecuados. Una cosa es la cuestión formal y ahora es la cuestión sustantiva. La que sigue, por favor. Y esta cuestión sustantiva nos va a llevar a que de aquí al 31 de enero analicemos cuáles son los perfiles, las personas más idóneas para cada uno de los cargos. En una primera etapa, la que sigue, por favor, vamos a analizar cada uno de los que han pasado y cada una de las que han pasado esa etapa, cuál es su probidad, su honestidad, su trayectoria académica, su trayectoria profesional, su experiencia, su fama pública, el ensayo que presentaron, etcétera. Tendremos que hacer un examen muy cuidadoso para a partir de aquí poder decidir quiénes pasan a la etapa de entrevistas. Esperemos durante todo el mes de enero estar abocados a tener las entrevistas necesarias para que podamos determinar los mejores perfiles. La que sigue, por favor. Tenemos una gran responsabilidad. Tenemos que analizar en este momento cuáles son los perfiles idóneos. Este listado, como ustedes saben, se depurará una vez que pasen las entrevistas en una insaculación para que la titular del Poder Ejecutivo pueda hacer llegar la lista que ella apruebe al Senado de la República. La que sigue, por favor. Estamos trabajando con mucha intensidad. Los integrantes y las integrantes del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo estamos conscientes de lo que se juega en este proceso electoral de personas juzgadoras. Tenemos un compromiso
para arribar a un poder judicial diferente, más cercano, más humano, con mayor sensibilidad social, más honesto y que no esté comprometido con las élites económicas o con los poderes fácticos, sino con la justicia y con el pueblo de México. Nos estamos tomando esta labor con una absoluta seriedad porque sabemos lo que implica. La presidenta ha dicho que la reforma judicial es una de las reformas más transformadoras en la historia de México y así es. Nos estamos jugando en esta etapa donde vamos a analizar los perfiles idóneos, el futuro y el éxito de esta reforma. Afortunadamente tuvimos registros en abundancia, tenemos también un número muy importante de personas que han cumplido los requisitos formales. Ahora nos toca analizar y esperemos que tengamos también personas suficientes con los perfiles idóneos para los cargos que tenemos que desempeñar. La que sigue. ¿Ya? Bueno, la que sigue era el agradecimiento. Quiero agradecer a la presidenta una vez más, a la presidenta Claudia Sheinbaum, todo el apoyo para este comité, para que podamos estar funcionando como lo hemos hecho. También agradecer a la secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez, su apoyo ha sido fundamental, de Pepe Merino de la Agencia de Transformación Digital, que ha sido fundamental para que nuestros sistemas tecnológicos funcionen y estar en tiempo y forma entregando los resultados, y obviamente a la consejera jurídica Ernestina Godoy, quien siempre ha estado muy cerca de nuestros trabajos. Muchas gracias, tengan confianza de que seguiremos trabajando con responsabilidad, con seriedad, para cumplirle al pueblo de México en esta encomienda tan trascendente. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Bueno, pues esta es la información del día de hoy, muy importante. Déjalo, por favor. Son 4 ejes muy importantes de estas leyes secundarias que protegen y fortalecen a las niñas y los niños y a las mujeres en nuestro país. Fortalecen sus derechos. Hoy las mujeres en México tienen un marco jurídico que las respalda y ahora pues nos toca que todo esto sea una realidad en México y que en los estados se adhieran a estas grandes reformas de protección a las mujeres. Igualdad sustantiva, perspectiva de género, derecho de las mujeres a una vida libre de violencias y erradicación de la brecha salarial por razones de género. Si una mujer no tiene el mismo salario que un compañero de trabajo, un colega que realizan la misma tarea, la misma función, puede ir a las instancias de la Secretaría del Trabajo, que hoy está legislado para que pueda ganar exactamente lo mismo.
De igual forma, para proteger a las mujeres frente a cualquier tipo de violencias, hoy hay una legislación que las protege y tenemos que fortalecer ahora a las fiscalías y a las policías para que esto sea una realidad. Pero en las leyes hoy están protegidas las mujeres en México. Quizá somos uno de los países con mayor avance en la legislación de protección y derechos de las mujeres. Pues esto es muy importante. Igual la beca Rita Cetina ya cerró, inicia la entrega de las tarjetas el próximo año. Quien no se haya inscrito, no se preocupe, ya se va a poder inscribir el próximo año, pero iniciamos asambleas para la entrega de tarjetas y la beca universal de todos los adolescentes, de niñas y niños, será una realidad en el 2025. Y finalmente, el tema de la reforma al Poder Judicial, entramos ya a la siguiente etapa de selección de candidatos y candidatas para participar en la reforma, en la elección de jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras. Bueno, ahora sí vamos a las preguntas. Adelante. Gracias, Presidenta. Muy buenos días a todas, a todos y a todes. Presidenta, ¿cómo se va a garantizar esta parte de la brecha salarial? Porque de pronto en los trabajos se justifica diciendo que las mujeres, porque son madres y pudieran tener esta necesidad de salir en la búsqueda de sus hijos si ocurre un accidente, no son capaces de tener altos puestos, tampoco para viajar. Y entonces ahí es donde se van sumando estos situaciones y eso justifica que no tengan un salario igual que un compañero en el mismo puesto de trabajo. Y al momento de ir a retribuir esto, a preguntarle a los tomadores de decisiones, viene la discriminación por el género, pero pronto viene la amenaza o también por el asunto de estar embarazadas, ¿no? Si esto no es lo que te gusta, te tienes que ir. Entonces, ¿cómo se va a garantizar que haya esta parte de protección para que no ocurra como normalmente ocurre, no solamente en México, sino seguramente en todo el mundo? Esa sería mi primera pregunta. Gracias. Hoy pueden acudir a las instancias de tribunales de la Secretaría del Trabajo para presentar su queja. Recuerden que ahora, a diferencia de las juntas de conciliación y arbitraje, hay, ¿cómo les llaman los tribunales de conciliación, no? Centros de conciliación, a ver si nos dice. ¿Juntas de conciliación? No, no se llaman juntas. A ver si nos dicen. Hay una nueva legislación desde hace ya años, en donde no es la Junta de Conciliación y Arbitraje, sino centros de conciliación, en donde hay la posibilidad de que se resuelva mucho más rápido porque se llama al empleador y al trabajador o a la trabajadora para que se pueda resolver de inmediato sin estos tiempos larguísimos de las juntas de conciliación. Entonces, ahí pueden ir a presentar su queja, pueden hablar a la Secretaría del Trabajo Federal o a las Secretarías del Trabajo estatales. Gracias, Presidenta. Y en otra pregunta, tuve la oportunidad de estar en la inauguración de un laboratorio, o de un equipo más bien, denominado T2MR en el Instituto Nacional de Ciencias, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, y en este laboratorio de microbiología en donde se encuentra este equipo es un hito porque es el primer equipo que existe en México. Es el único equipo que existe en América Latina, los otros equipos existen en Estados Unidos y en Europa. Y lo que hace este equipo, a diferencia de los cultivos que tardan 72 horas en realizarse estas pruebas para las infecciones nosocomiales, estas infecciones que ocurren en los hospitales, este equipo entre 4 y 6 horas aproximadamente puede determinar algunas de las enfermedades más comunes como las cándidas que ocurren habitualmente en los hospitales y también estas klebsielas, que hay muchas, no solo la oxitoca, también la Klebsiella pneumoniae. Entonces yo quisiera conocer, Presidenta, si están pensando en la posibilidad de que este equipo se replique en otros institutos o en algunas zonas importantes del país, porque nos decía el experto
y también la directora general, que de pronto sí se pueda poder tener colaboraciones entre otros institutos y hospitales, pero el problema es la tardanza, ¿no?, de que pudiera la muestra correr riesgos durante el traslado, o también la movilidad de un lugar a otro pudiera hacer que esto se tarde, y esto determina la gravedad del paciente y la imperiosa necesidad de recibir tan pronto sea posible en el resultado del tratamiento. ¿Qué hay al respecto, Presidenta? Si quieres, si gustas, le hacemos la consulta al doctor Kersenovich y a Alejandro Schwartz y a las distintas instituciones para conocer los programas de ampliación de este equipo que comentas. Gracias, Presidenta. Y finalmente preguntarle, la Organización Mundial de la Salud considera que tener salud, o la definición de salud, implica la ausencia de la enfermedad. Años después han determinado que abonarle como el tema de la salud mental, es decir, tener un equilibrio entre la mente, el cuerpo y el espíritu es importante. Entonces han hecho del concepto de la salud algo más robusto. En ese sentido, yo quisiera preguntarle, detenerme un poquito en el tema de la salud mental, preguntarle, Presidenta, si están pensando adicionar a la campaña de salud mental que se ha hecho durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador y que seguirá o sigue con ustedes, el de código suicidio, todas las secosamas que existen con atención gratuita para quienes viven con enfermedades mentales o adicciones. Yo quisiera saber si están pensando en hacer algún tipo de campaña para eliminar la discriminación que sufren las personas que viven con una enfermedad mental, para también ayudarle a todas estas personas a que también tienen derechos, también tienen necesidad de elaborar y que no sean discriminadas por esto, que no haya estigmas al que vive con salud mental, porque estamos acostumbrados a pensar que si alguien se adolece de la cabeza o del estómago es completamente normal, pero ¿qué pasa cuando la mente enferma? Entonces son estigmatizados, señalizados y no tienen derechos, y a veces los corren de los trabajos por esto, o simplemente ya no cuentan socialmente. Entonces, ¿qué puede haber al respecto? Si estarían pensando, si sería bueno, perdón el atrevimiento, para estas personas, y también pensar en el bullying. Desafortunadamente México ocupa uno de los primeros lugares en América Latina en el bullying. Entonces, no sé si sería recomendable que a la par de estas campañas pudiera sumarse algo al respecto. Estamos trabajando con Mario y todo el equipo de la Secretaría de Educación Pública porque vamos a aprovechar estas asambleas de entrega de las tarjetas Rita Cetina, particularmente en secundarias, pero también vamos a trabajar en la educación media superior, en distintas campañas y formación, educación para una vida sin discriminación de ningún tipo, y también para evitar el consumo de cualquier droga. Entonces, el próximo año, el día 6, si no me equivoco, o el 7 de enero, vamos a presentar la campaña, el nuevo formato de campaña contra las adicciones. Y ahí estamos revisando, además de el tema del consumo de drogas, pues lo que tiene que ver en general con la salud mental. No necesariamente están totalmente vinculados, es decir, hay personas que tienen problemas de salud mental que no necesariamente consumen alguna droga, pero estamos aprovechando la campaña para fortalecer el sistema de atención a las personas que tienen algún problema de salud mental. Entonces, a partir del próximo año inicia todo este proceso de campañas y vamos a aprovechar también para orientar a la campaña de fomento a la lectura en el país. Es decir, son distintas campañas que se van a aprovechar a través de estas asambleas. Entonces, si gustas, el de este martes en 8 viene, no sé si ya es 24 de este martes en 8, es 23, no me acuerdo. 24 ya, bueno, el 24 los vamos a dejar descansar. Pero después de esto ya presentamos toda la campaña de salud mental, adicciones,
para la protección particularmente de las y los adolescentes, aunque no solamente. Seguirán tratando al que vive con una adicción como un enfermo y no en esta parte que antes se malintencionaba y se pensaba que el que vive con una adicción es igual a un delincuente y con el presidente Andrés Manuel López Obrador se hizo este cambio de paradigmas muy importante y se le dio el lugar que merece. El que vive con una adicción es un enfermo, no es un delincuente. Sí, así es. Pero la orientación es al no consumo. Hay campañas que tienen que ver solo con la información de lo que produce una droga y nosotros coincidimos en que tiene que ser una orientación a que se viva sin drogas, que es lo que nos orienta a una vida feliz y no a una vida de dependencia o de incremento de adicciones, porque hay quien piensa que una droga no es tan dañina, pero se ha demostrado, y particularmente ahora en Estados Unidos, que la apertura de una droga te lleva a otras drogas. Eso que en algún momento se pensaba que no era así, hoy está demostrado que sí es. Entonces la orientación de la campaña es a no consumir. Por acá. Gracias, presidente. Arturo Páramo, Grupo Imagen. Un comentario, por favor, acerca de cómo hay 36 personas aspirantes a participar en este proceso de selección para definir quiénes participarán en la elección al Poder Judicial. Hay al menos 36 que se inscribieron tanto en las listas que se dieron a conocer por parte del Comité del Poder Ejecutivo y también en las listas que elaboró el Poder Judicial. ¿Es válido esto? Usted nos comentaba hace unos días que iba a esperar a este momento para poder dar una opinión acerca de esta gente que está buscando en las dos listas. Y también un comentario si nos puede hacer acerca de cómo el Poder Legislativo pues no ha dado a conocer todavía sus listas. No hay nada en ni la Constitución ni en los procedimientos que indique que no se deberían de haber inscrito a las tres listas. Es decir, pueden salir seleccionados o seleccionadas en los tres poderes. Y bueno, el Poder Legislativo pues tiene ya que publicar sus listas. Habíamos comentado hace unos días, bueno, usted había comentado acerca del nepotismo. ¿Esto no llevaría a esta práctica en caso de que prosperen estos nombres de esas personas? ¿No se caería en esa práctica que se quiere desterrar del Poder Judicial? Digamos que hay algo distinto si la persona participa en una elección a que si es nombrada por la supuesta carrera judicial. De todas maneras, mi opinión personal es que no deben participar familiares. Pero bueno, la selección depende de estas tres comisiones, la del Legislativo, la del Ejecutivo y la del Judicial. Hasta ahora lo que se revisó es que cumplan con lo que dice la Constitución, el 8 de promedio, el 9 de promedio, que tengan cartas de recomendación, que su título esté registrado en la Dirección General de Profesiones, que tengan su ensayo, es decir, que todos los requisitos que están planteados en la Constitución se cumplan. Ahora ya inicia el procedimiento para hacer una revisión de cada uno de los que se inscribieron y a partir de ahí pues ya la definición final de quienes participarían en la selección al azar para poder participar finalmente en la elección ya por el pueblo. Segunda pregunta, Presidenta. Publicamos hoy en el periódico Excelsior una nota acerca de cómo el 60% de los trabajadores no han recibido el pago del aguinaldo. ¿Habría alguna sanción para empresas o simplemente un llamado para que se cumpla con esa obligación empresarial? Sí,
No sé de dónde obtuvieron esta información. En la encuesta de ENOE se publica el número de gente que sí lo ha recibido y también la gente que no tiene todavía este pago. Bueno, pues hay que ver la encuesta del ENOE de qué periodo es, pero de todas maneras hay que hacer un llamado porque es un derecho de las y los trabajadores recibir su aguinaldo y en caso de que no sea así, también que se presente la queja para que haya las sanciones correspondientes. Y por último, ¿qué reporte le dieron en la reunión del Gabinete de Seguridad sobre el asesinato de este empresario vinícola en Guanajuato y de un alcalde en San Luis Potosí? ¿Qué avances habría y que se puedan reportar? Sí, se está en contacto con las fiscalías estatales, en un caso en Jalisco y en otro en San Luis Potosí. Y el día de mañana es el informe de seguridad y ahí nos podrán informar con más detalle. Pero están en las investigaciones. Acá. Buenos días a todas y todos. Decían que en esta etapa se va a jugar el éxito y el futuro de la reforma al Poder Judicial, evaluando la honestidad, la probidad y también la fama de los aspirantes. ¿De qué manera se va a evaluar esto que dicen probidad, honestidad y la fama de los aspirantes, Presidenta? No sé si quiera contestarme. A diferencia de los otros comités, en el Comité del Poder Ejecutivo dejamos un espacio abierto para poder valorar con mucha sensibilidad cada una de las personas. Esta no puede ser una elección en el comité meramente tecnocrática, como es el modelo que ha venido dominando el Poder Judicial en México. Tiene que ser un trabajo de mucho cuidado para analizar las trayectorias, la fama pública, lo que podamos saber de las personas en cuanto a su honestidad, después en la entrevista su capacidad, de tal suerte que es una labor muy cuidadosa, que no está arreglada, porque haberla arreglado hubiera limitado y a veces esos sistemas hacen que llegue quien no debe llegar. Ser un buen juez no basta saber derecho. Ser un buen juez es antes que nada ser una buena persona, ser una gente sensible, una gente que tenga empatía con el pueblo y que tenga empatía con la justicia. Ese es el gran compromiso que tenemos. ¿Cómo iremos arribando a esto? Con el diálogo, con el análisis de todos quienes integramos el comité para llegar a los mejores perfiles. Y así como ha sido hasta ahora, estaremos sujetos al juicio de la gente, de la opinión pública, y estoy seguro que daremos buenos resultados. Gracias. Gracias, Presidenta. Gracias. Presidenta, después del recorrido de ayer, este fin de semana del Tren Maya, ¿qué conclusiones saca sobre este proyecto? ¿Cuáles son los avances que se tiene? A ver si me ponen el planito de… A ver, préstame. Ya uno puede comprar su boleto para poder hacer todo el recorrido. Evidentemente la idea es que uno, si llega, digamos, a Cancún, que es hoy el destino turístico por excelencia del país, pues que no solo se quede en el hotel en Cancún, que es muy común, sino que compre su boleto del Tren Maya y de ahí pueda recorrer hacia Mérida, puede ser, y ahí puede detenerse en Valladolid, en Chichén Itzá, en Izamal, en Texcoco, llegar a Mérida y después ir hacia el sur, o en su defecto tomar hacia Tulum, por ejemplo, o si uno llega al aeropuerto de Tulum, pues poder hacer el recorrido. A lo largo del recorrido hay varios hoteles nuevos que son de la Secretaría de la Defensa Nacional. A ver si ahorita nos ponen alguno de los hoteles, que son, la verdad, algo excepcional. Y puede uno pues apreciar tanto las bellezas naturales como los distintos sitios arqueológicos
de la gran civilización maya. Ayer yo decía, lo que se inauguró en el sábado que recorrimos y ayer domingo ya para comprar boletos es de Escárcega hacia Chetumal. Y después este tramo que ya existía, o sea, ya se podía caminar, aquí está Palenque, aquí se va a conectar el interoceánico. Entonces, aquí se conecta el interoceánico, vamos a empezar a construir el próximo año toda la infraestructura que se requiere para tren de carga y tiene que consolidarse también el tren de pasajeros porque van a ir llegando nuevos trenes, así está planteado desde el principio, y algunas otras adecuaciones. Pero hoy ya funciona todo el recorrido por la península. El día de ayer, a ver si tienen alguna foto de algún hotel. Además, en cada sitio arqueológico, con el proyecto Promesa, además de la restauración, tienen centros de atención a visitantes. Entonces, se ordena la entrada al sitio arqueológico, tienen sus tiendas para artesanías, para que los artesanos y artesanas que trabajan o que han trabajado desde hace tiempo puedan estar ordenados a la entrada, se puede ordenar la entrada. Entonces, realmente es algo excepcional, es todo un corredor, no solamente es el propio tren. Yo ayer decía que el Tren Maya pues es uno de los grandes legados del presidente Andrés Manuel López Obrador y tiene muchos significados. El primer significado es el reconocimiento de la cultura maya. Esta idea de que llegaron los españoles y trajeron la civilización, pues es totalmente errónea y equivocada, y lo único que lleva es a dar permanencia a la discriminación que llegó con la colonia. La civilización maya, la cultura maya, la nación maya es una de las más extraordinarias culturas de todo el mundo. Su conocimiento de las matemáticas, de la astronomía, de la arquitectura y la visión que tenían tanto de la terrenal, digamos, como de sus dioses, pues hacen una conjunción excepcional. Y eso es lo que se muestra a los mexicanos y a las mexicanas y al mundo entero. Por eso yo decía que además de de que se muestra la riqueza cultural de México, que somos potencia cultural, se vincula con los mayas y las mayas o con la cultura maya de hoy. Porque esta idea de que desaparecieron los mayas es falsa. Los mayas siguen en la península. Ahí están y están resistiendo y resistieron todo en contra de quererlos aniquilar. Porfirio Díaz, tuve oportunidad de ver una obra del Teatro Campesino que tiene muchos años en Valladolid, que habla de la guerra de castas y cómo termina la obra, que es un libro de Hermilo Abreu. Termina la obra con el reconocimiento que hace Porfirio Díaz de todos aquellos militares que se dedicaron a asesinar mayas, con una discriminación tremenda. Entonces el Tren Maya nos vincula los mayas de antes y los mayas de ahora en esta visión integral. Y por lo mismo es un clamor en contra de la discriminación. Y además, con el Tren Maya se decretaron más de 1 millón de hectáreas de áreas naturales protegidas, muestra la ingeniería mexicana y muestra el trabajo de las y los trabajadores de la construcción en México, que son únicos en el mundo. Ningún lugar del mundo se hizo una obra de este tamaño en 4 años, porque son 4 años realmente, los primeros 2 años en realidad llegó la pandemia y estuvieron en la planeación. Entonces es un gran símbolo el Tren Maya de la Cuarta Transformación
y de la riqueza natural, cultural y de esta transformación que está viviendo nuestro país. Y además, esta idea de que el Tren Maya está vacío es falso. Va muchísima gente. Nos quedamos el primer día en el hotel de Chichén Itzá. Todavía no se abría formalmente y ya había huéspedes, porque anunciamos en la mañanera que se iba a abrir. Entonces es realmente una obra extraordinaria. Fíjense, ese es uno de los hoteles. Hay unos que tienen una visión de lejos, a ver si… Vamos a pedir, en enero vamos a invitar, miren nada más. Es algo realmente extraordinario y se vincula con la llegada por Mexicana de Aviación a Chetumal y a Tulum. Entonces es un proyecto integral que además da progreso con justicia al sureste de México. Entonces los invito a que vayan al Tren Maya, es una experiencia muy especial. Gracias. Preguntarle, Presidenta, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, está en México, preguntarle cuándo se va a reunir, qué temas se estaría abordando con el presidente, de qué se va a tratar este encuentro. Nos vamos a reunir en un ratito y yo creo que mañana informamos de qué trató la reunión. Y ya por último, preguntarle, antes de la precampaña de la presidencia hubo una gira que se llamó La Esperanza nos une. En esa gira usted hizo un llamado a la unidad después de que recibió el bastón de mando de la Cuarta Transformación y se logró avanzar hasta la elección del 2 de junio. Sin embargo, esa unidad que se llegó a ver en ese proceso electoral, pues parece que no se está dando en los primeros meses de su mandato, y lo digo por esta situación que se ha dado con el senador Adán Augusto y el diputado Ricardo Monreal, que tiene una disputa prácticamente por el tema de dinero. ¿Qué llamado le haría y qué conclusiones, cuál es el saldo que está sacando de esta disputa que está viviendo entre estos dos líderes de las bancadas morenistas? Ellos tienen claro lo que significa el movimiento y la transformación. Y este malentendido, digamos, que tuvieron, pues tiene que resolverse. Y pues no puede ser un tema de recursos el que lleve a una discusión. Entonces, pero se va a resolver, hay unidad en el movimiento. Gracias, Presidenta. Isa Osorio, de Telemundo. Además del asesinato del alcalde de un municipio de San Luis Potosí y el empresario de Guanajuato, el estado más violento del país, ya van 5.559 homicidios, de acuerdo con el reporte diario de homicidios dolosos que hace el equipo interdisciplinario de Sedena, Marina y la Fiscalía. Usted presentó hace unos meses el Plan Nacional de Seguridad. ¿Qué evaluación hace de ese plan a 2 meses de su implementación? Gracias. Va avanzando, el plan va avanzando. El día de mañana es el informe de seguridad, informamos cada 15 días de los resultados. La estrategia de seguridad consta de 4 ejes: atención a las causas, que siempre va a ser nuestra máxima, de que la paz y la seguridad son fruto de la justicia. Y además de los programas de bienestar, de mejorar el nivel de vida de las y los mexicanos con el salario y otras acciones, además del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, de las becas, de la ampliación de los programas de bienestar, que hoy la mayoría ya son derechos en la Constitución. Significa también un programa que vamos a presentar el día de mañana de construcción de paz en los territorios, que está a cargo de la Secretaria de Gobernación y la Subsecretaria de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana o de Seguridad y Protección Ciudadana. Entonces es atención a las causas. El segundo es más y mejor Guardia Nacional, el fortalecimiento de la Guardia Nacional, y pedimos recientemente en los estados que asuman esta estrategia para que a su vez consoliden a las policías estatales con mejores salarios, mejores condiciones
de trabajo y al mismo tiempo la capacitación, formación y que no haya este vínculo que todavía queda en algunos lugares de delincuencia y seguridad en las policías estatales. Y después entraríamos a las municipales. Después viene la inteligencia y la investigación. Ya se aprobó la constitucionalidad de la reforma al 21 constitucional y vamos a presentar en enero la ley del sistema de seguridad pública, del sistema de inteligencia e investigación para la seguridad pública y también algunas modificaciones a la ley de seguridad. Y además estamos fortaleciendo pues todas las capacidades de inteligencia y investigación del Estado mexicano para la seguridad pública. Y finalmente la coordinación, que estamos trabajando en ello. Ya se han dado resultados en algunos lugares y vamos a seguir dando resultados en la atención a las causas y en disminuir la impunidad en México, que ese es el objetivo. Entonces, vamos a seguir trabajando. He dicho que no es un asunto de un día, pero que si lo hacemos con constancia, mucha honestidad y coordinación permanente, van a haber resultados en la disminución de los delitos. ¿Quién más? Gracias, Presidenta. Jesús Pérez, de Revolución 3.0. Me gustaría insistir en el tema de la disputa pública que la semana pasada hubo entre el Senado y los diputados, porque mientras el senador Adán Augusto López acusa que es un tema de reducción porque se terminó con negocios añejos y incluso de proveedores transeccionales, algunos relacionados con Emilio Gamboa y otras personalidades, en respuesta el diputado Monreal asegura que solo son infundios, afirmaciones falsas y que solo es un tema de austeridad. Me gustaría conocer cuál es su posición, si es un tema de combatir la corrupción o solo es austeridad. Pues tendrán que explicar ellos, pero a ver, hacer de esto ahora es la noticia de 8 columnas, pues digo la verdad, se va a resolver y si tienen algo que denunciar, pues que se denuncie. Hay las vías, no necesitan que sea un asunto público y yo sé que los dos son compañeros que saben que lo más importante es el movimiento de transformación. Y todos los diputados y diputadas, senadores, senadoras, pues ya vienen las fiestas, hay que ir a sus territorios a informar del trabajo que realizaron, es muy importante. El trabajo más importante de los legisladores y las legisladoras es regresar a su territorio. La gente siempre pregunta dónde quedó el diputado, la diputada, el presidente municipal, la presidenta de la República que vino a pedir el voto, cuándo regresa para poder informar de qué es lo que se ha hecho. Entonces es muy importante que ahora que terminen este periodo, vayan a sus territorios, informen, descansen unos días, porque realmente fue un periodo muy productivo y eso es lo que hay que poner en alto. Son reformas constitucionales, estas reformas que estamos presentando hoy para fortalecer el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, a tener un salario justo, pues eso es lo que hay que estar informando en los territorios. Entonces, no hay por qué hacer más asunto de esto y si encontraron alguna irregularidad, pues que se presente en las instancias correspondientes. Pasando a uno de los temas de la conferencia, Presidenta, de los 228 personas de la lista que entregó el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo, hay perfiles distintos de la vida pública como María Estela Ríos, Bernardo Batis, Jaime Cárdenas, pero también por el otro lado está la exprocuradora calderonista Marisela Morales, el exsenador panista Roberto Gil Suart, el fiscal de Puebla que acaba de entregar su renuncia para participar en el proceso, Gilberto Higuera Bernal, que fue subprocurador de Vicente Fox. De toda esta lista que me imagino ya pudo ver, ¿qué opinión le merecen estos perfiles? Y aprovechando este tema y la presencia del ministro Arturo Saldívar,
hablando de buena fama, probidad y honestidad, si está listo, como lo informaron la semana pasada, para enfrentar un juicio político en el Poder Legislativo. ¿Juicio político? ¿Contra quién? Contra el exministro Arturo Saldívar, como lo anunció, bueno, así dijo el diputado Hugo Eric Flores, que está en la lista, larga lista, con Alito Moreno y otras personalidades. A ver, lo más importante aquí, y qué bueno, ¿cuánto dijeron que estaban en contra de la reforma al Poder Judicial? Que el pueblo no tenía la capacidad para elegir a jueces, a magistradas, magistrados, ministras, ministros, que era una barbaridad que se pusiera a votación, que cómo iba a haber democracia en el Poder Judicial, y hoy se inscribieron. ¡Qué bueno! Ahora, ¿quién va a decidir? El pueblo. Siempre lo dijimos. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Entonces el pueblo va a decidir quiénes son los que deben representar al pueblo de México en el Poder Judicial para que haya justicia en el país y dejar atrás el régimen de corrupción y privilegios que todavía prevalecía o prevalece en el Poder Judicial. Entonces, lo más importante aquí es que ya se aceptó y están participando. Ahora, pues, el INE tiene que decir en su momento cómo va a ser la elección, porque pues hay muchos candidatos y candidatas que vienen a la elección. Recuerden que en el caso de la Corte se vota por todos o todas, las y los 9. En el caso del Tribunal de Justicia, ¿cómo se llama? De Disciplina Judicial, se vota por 3. En el caso de las 2 carteras que faltan de la Sala Superior del Tribunal Electoral, se vota por 2. Y ya en el caso de magistrados, magistradas, jueces y jueces, se vota por juezas y jueces, se vota por 5 hombres y 5 mujeres, pero la lista es de 1000 y se vota por circuito judicial. Entonces el INE tiene que en su momento explicar cómo vamos a votar todas y todos para la elección al Poder Judicial. Entonces, está yendo, está muy bien, y ya que el pueblo decida quiénes son los que van a representar al pueblo de México en el Poder Judicial. Ellos tienen desde hace tiempo este esquema, no lo tienen para todos y para todas. México es quien más avanzado está en ello. Y bueno, pues ellos ya tienen su proceso desde hace tiempo. Y en un último tema, el próximo 1 de enero entra en función, después de un largo proceso legislativo de convertir el Instituto de las Mujeres en Secretaría de Estado, en la Secretaría de Estado, en un sexenio que seguramente se va a caracterizar por la perspectiva de género. ¿Está listo todo? ¿Están preparadas? Igual escuchar a la secretaria al respecto. ¿Sí? ¿Quieres comentar algo, Citla? Está lista, Citla. Es un buen equipo el que se está conformando en la Secretaría de las Mujeres, obviamente coordinado por Citlali, que es una compañera de primera y además que conoce el tema y tiene mucho reconocimiento de distintos grupos de mujeres, de feministas también en el país. Y vamos a iniciar el próximo año con la cartilla de derechos de las mujeres. Entonces ya lo vamos a presentar para que se muestre esta cartilla que todas las mujeres tienen que tener. Ya, esto está en la Constitución, esto está en la ley, ¿cómo hacemos para que estos derechos sean válidos? Que todas las mujeres sepan cuáles son sus derechos y que sepan cómo validarlos y construir redes solidarias a lo largo de todo el país. Adelante.
Gracias, Presidenta. Buenos días, Rocío Jardines, de W Radio y Teleurban. Presidenta, nos comenta esto que está ocurriendo con los coordinadores de la bancada de Morena en las dos cámaras. Sin embargo, pues se están sumando otras voces, han salido pues a tratar como de tomar partido, algunos ya llamando al respeto, y también hubo un llamado incluso de Alfonso Ramírez Cuellar, vicecoordinador de Morena, que está planteando una reforma al Congreso precisamente para que exista fortalecer la fiscalización de los fondos, dice él. Sin embargo, ¿usted considera que realmente se necesite eso o que realmente a lo mejor usted necesite hacer un llamado a que también haya esta cabeza fría que se necesita en las cámaras? Pueblo, 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 que nunca se les olvide quién los eligió. Nunca. Su responsabilidad es con el pueblo, no con los otros diputados o diputadas. Por eso mi llamado a nuestros compañeros del movimiento es: regresen a sus territorios, no permanezcan tanto tiempo ahí en la Cámara. Digo, tienen la función de legislar, pero váyanse al territorio, ahí van a escuchar realmente las necesidades del pueblo y vayan a informar. Fíjense, 18 reformas constitucionales, leyes en un periodo de 2 meses y medio. Entonces hay que ir a informar a la gente, que se conozca qué fue lo que se legisló, que el pueblo esté cerca de sus diputados, diputadas, que ellos estén cerca del pueblo. Eso es lo más importante. Así no, decía cuando estaba en la Secretaría de Medio Ambiente y me tocó también coordinar la construcción del segundo piso, ya ven que está este dicho que dice: se sube en un ladrillo y se marea. Hay que estar siempre a ras de suelo para nunca marearse. Pero decía un policía que era el jefe de tránsito, fue el jefe de tránsito muchísimos años, y cuando nos quedamos noches enteras ahí en la construcción del segundo piso, pues platicábamos mucho con mucha gente y él estaba a cargo de desviar el tránsito y demás. Y me dijo un día: no, doctora, no se suben a un ladrillo, se suben al papel de su nombramiento y se marean. Entonces no hay que marearse, hay que estar a ras de suelo, siempre. Y lo más importante es estar cerca de la gente, siempre. No hace falta reforma en el Congreso, presidente. Pues ya que ellos lo decidan, pues, pero realmente lo importante aquí son las reformas que pasaron, informarle a la gente, regresar a su territorio. Algunos vienen de listas plurinominales, pero también pertenecen a un territorio. Entonces regresen a informar, a trabajar, a escuchar a la gente, cuáles son las preocupaciones, las necesidades, y así pues se van a liberar de cualquier mal pensamiento. Gracias, Presidenta. También saber su opinión y saber si usted tiene información. Hay un caso que estamos dando seguimiento en W Radio por unas explosiones en tuberías de gas en Tamaulipas, donde la única proveedora es la empresa Engie, una empresa que es francesa, y que bueno, hay denuncias en este estado de que al parecer existe complicidad entre el gobierno estatal con esta empresa porque no se ha atendido a las personas afectadas. Fue un caso que incluso tocó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Empezaba a darse un acercamiento con las familias, sin embargo, se detuvo, Presidenta. Las familias pues siguen gastando en su tratamiento físico. Tenemos el caso al que le estamos dando mucho seguimiento, es Atalia Martínez y su familia, que bueno, ya lleva muchísimas operaciones debido precisamente a las consecuencias de estas explosiones. Bueno, saber si ustedes van o si ya tienen información al respecto, si van a darle algún seguimiento. Las explosiones han sido diversas. En 2022, en 2023, recientemente también hubo otra explosión. ¿Y qué hará su gobierno, Presidenta, para evitar
este tipo de corrupción. Gracias, presidenta. Bueno, no lo catalogo como corrupción. O sea, habría que ver exactamente qué pasó. Sí, es muy sensible Américo Villarreal. Entonces vamos a pedirle a Rosa Isela y la Comisión de Víctimas que pueda ver exactamente qué pasó y siempre atender a las familias. No tengo información, pero lo revisamos. Antes de que vaya a acabar la conferencia, porque es importante, ha estado en los medios y se envió una reforma a la ley del Infonavit. Va a venir Octavio Romero el miércoles. Mañana es información del reporte de seguridad, el informe de seguridad, y el miércoles viene a explicar claramente en qué consiste esta reforma a la ley del Infonavit. Número uno, todas y todos los que tienen sus ahorros en el Infonavit para vivienda están totalmente resguardados. Esta idea que, bueno, no idea, estas publicaciones que sacan unas personas absolutamente irresponsables de que ahora están en problemas los ahorros de las y los trabajadores, falso, están totalmente seguros y eso no va a cambiar. Al contrario, ya presentamos 2 acciones muy importantes de Infonavit para que gente que sigue pagando sus casas ya pueda tener sus escrituras, para que se reduzca la cantidad de dinero que estaban pagando, que cada vez aumentaba más, tanto para aquellos que lo hicieron en cierto periodo como otro periodo. Entonces, se está facilitando a las y los trabajadores el pago de sus viviendas. Y el fondo del Infonavit está seguro. Quien sigue, porque también dijeron que ahora ya Hacienda no iba a garantizar ese fondo, sigue garantizándolo, está en la ley, eso no tiene ningún problema. Hoy lo revisa la Comisión Bancaria y de Valores y Hacienda va a decir exactamente cuáles son las normas y se va a cuidar todo, porque como dan préstamos, pues tienen que tener todas las reglas que tienen los bancos. Entonces, esas normas las define Hacienda. ¿Qué es lo que se está haciendo? Equiparando su estructura orgánica a la del Instituto Mexicano del Seguro Social, que también es un organismo tripartita. El Consejo del Infonavit sigue siendo tripartita, donde participan la patronal o los empleadores, las y los trabajadores a través de su representación sindical y el gobierno. Sin embargo, en el esquema como funcionaba el Infonavit había direcciones al mismo nivel del director general de sindicatos y representaciones de empleadores. Y ahora se está equiparando al Instituto Mexicano del Seguro Social. Las razones de por qué se está haciendo esto es para la propia gobernabilidad. Ahora le llaman gobernanza muy pomposamente a la gobernabilidad de una institución. Y se fortalece la conducción, pero las decisiones las siguen tomando los 3 sectores en el Consejo. Y también va a presentar el miércoles algunos casos del pasado de corrupciones que hubo en su momento en el Infonavit, producto de esta estructura. Ahora ya nada más les adelanto, la representación patronal que existe hoy y la de los sindicatos gana casi 2 veces lo que gana la presidenta de la República. No, están, sí, pues entre otras cosas, pues no sé, hay que ver por qué están en contra. Entonces el miércoles lo va a presentar. Octavio, tiene lógica, tiene sentido, es racional, se fortalece la institución, sigue siendo tripartita, eso no va a cambiar, pero ayuda a la gobernanza de la institución y también
pues al fortalecimiento y se equipara al Instituto Mexicano del Seguro Social, y los ahorros están totalmente seguros y Secretaría de Hacienda va a seguir vigilando el funcionamiento de esos ahorros, eso no va a cambiar. Lo aprobó senadores y ya pues están pidiendo que se explique claramente qué es lo que tiene, y pues va a haber su periodo de explicación sin ningún problema, pero es una legislación que va a ayudar al Infonavit. Y además se crea la empresa constructora del Infonavit, que además no va a construir el 1,000,000 de viviendas, pues una empresa no tiene esa capacidad, pero sí nos va a ayudar mucho a que no aumenten el precio del cemento, de la varilla, porque cuando anunciamos 1,000,000 de viviendas, pues no quiero ver a cuánto va a estar la especulación del precio de la varilla al final del 2025. Entonces, no, lo que queremos incluso es que haya, por ejemplo, compras consolidadas de cemento a todas las empresas del cemento, de varilla, de tal manera que aunque participen empresas privadas, locales, en la construcción de la vivienda para el Infonavit, pues esté garantizado que no va a subir de precio las viviendas por los insumos. Entonces, un plan integral que fortalece al Infonavit, se mantiene lo tripartita, se mantiene su vigilancia por la Secretaría de Hacienda, pero le da gobernabilidad al Infonavit y también quita cualquier asunto que tuviera que ver con corrupción y se va a transparentar todo para que no haya problema. Entonces, el miércoles viene Octavio Romero a explicar con todo detalle la nueva ley del Infonavit. Buenos días, Presidenta. Jonathan Lozada, Máxima FM de Chiapas. Y regresando un poquito al tema de la gira del fin de semana en Chiapas, en Quintana Roo y en Yucatán. De Chiapas a Quintana Roo se trasladó en el tren con los gobernadores y le quería preguntarle qué platicaron en ese camino, qué instrucciones se dieron, si es que hubieron instrucciones o de qué pues fue aprovechamos para trabajar bastante en esas 6 horas. Estuvieron presentes varios compañeros del gabinete y también los gobernadores, las empresas constructoras, y aprovechamos para, cada 15 días le damos seguimiento al Tren Maya, ahí donde se quedó la construcción con el presidente López Obrador, cada 15 días nos hemos reunido para darle seguimiento, pero ahí aprovechamos para darle seguimiento también a las obras. Estas empresas tienen polos de bienestar en el tren interoceánico, entonces estuvimos platicando de cómo va el puerto de Salina Cruz y el de Coatzacoalcos, que también ellos lo tienen asignado, y hablamos también con los gobernadores de, pues nos quedaba, por ejemplo, pendiente la reunión con el equipo de Mara Lezama en Quintana Roo, ahí ya acordamos las obras estratégicas, hablamos con Javier May ya nos habíamos reunido con él, pero tenemos un proyecto conjunto de vivienda, ahí hay una parte de vivienda rural y también de apoyo para la producción de ganado con crédito a la palabra y algunos otros temas importantes. Ahí va a haber una carretera que vamos a hacer de Campeche a Tabasco. Hablamos también con Eduardo Ramírez, que lo habíamos visto en Chiapas, pero todavía estaba Rutilio, entonces no habíamos tenido oportunidad de hablar de los proyectos estratégicos. Él quiere hacer pues esta carretera que tiene muchísimos años buscando que se haga, y él pues ya ha llegado a acuerdos con las comunidades que atraviesa el estado. En fin, otros proyectos importantes. Entonces, aprovechamos las 6 horas ahí para trabajar. Gracias, Presidenta. Y con respecto a eso, bueno, el viaje, la visita, pues estuvo llena de símbolos, de celebración, de fiestas, símbolos por lo que mencionó, celebración por lo que implica desarrollo, restitución de derechos,
respeto a la naturaleza. Y a manera de reflexión comento esto, hacia el año 700 después de Cristo ocurrió una catástrofe, muchos sitios arqueológicos en el área maya fueron abandonados debido a un cambio climático global, a la deforestación, a la alta sobrepoblación y a conflictos sociales y políticos en medio de una gran sequía. Lo comento de manera de reflexión porque de alguna manera la historia se repite y hay elementos que coinciden mucho con lo que vivimos actualmente. Entre estas ciudades abandonadas está Palenque, patrimonio de la humanidad por la UNESCO y que hoy tiene pues un nuevo florecimiento, lo vemos de esa manera. El Tren Maya, de hecho, y la construcción del Parque Ecoturístico La Selva, pues son ejemplos de que las comunidades pues no se encuentran olvidadas. La historia en ese sentido nos da la oportunidad de ver al pasado como un laboratorio donde podemos analizar, comprender e incluso encauzar el devenir histórico hacia nuevos horizontes más amigables con el medio ambiente, por ejemplo. La naturaleza, considero, no es algo ajeno a la cultura, va de la mano y se interconecta con ella. Me pregunto en este sentido, a propósito del Parque de la Ceiba, ¿cuántas historias y generaciones de hombres y mujeres e infancias vieron pasar y caminar las ceibas en el área maya? Vale la pena mencionar, por ejemplo, que la ceiba, este árbol sagrado de la cultura maya, árbol de la vida, alcanza a vivir hasta 500 años aproximadamente. Y quiero obsequiarle un libro, Presidenta, que publicó recientemente el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Lo escribió mi hermano Josué Lozada, que usted lo conoció en Chiapas. Un día le regaló un jade, por cierto. Él es doctor en arqueología. Se llama Arte Rupestre en la Casa de los Dioses, Paisaje y Peregrinaciones de las Lagunas de Metzabac. Y me parece muy interesante porque, bueno, los diálogos que yo he tenido con mi hermano, que además estoy muy interesado en el tema, este es el libro, él retrata, si me permite, Presidenta. Muchas gracias. Gracias. Si me permite, Presidenta, normalmente la historia de lo que se ha hecho con relación a los estudios de las comunidades prehispánicas están muy enfocadas en las élites, ¿no? En los religiosos, en cómo se enterraban a los antiguos gobernantes, pero poco se ha escrito con relación a la gente, al pueblo, a la gente común. Y hay coincidencia con lo que pasa en este momento histórico de México, ¿no? El atender y ver al pueblo y a su gente. Este libro recoge esa parte, estos estudios de las inscripciones rupestres, que de alguna manera, me lo decía mi hermano, es como si hoy en día viéramos los periódicos, la televisión y las redes sociales, esos elementos rupestres que están ahí. Y me parece pues que es importante y fundamental que la cultura maya esté puesta y esté siendo puesta nuevamente en el centro también de la reivindicación de las culturas pues de México. Y preguntarle en este sentido, con relación a las repatriaciones, que fueron muchas las que se hicieron en el sexenio anterior y que se continúan haciendo, tengo entendido, ¿cómo continúa la política pública en función de estos pues, elementos mexicanos, prehispánicos, que están fuera del país? ¿Seguirán trayéndose alguna? Vamos a continuar. Justo hablábamos con Diego Prieto, hoy director del INAH, de qué área se va a dedicar justamente a esto. Estamos planteando que el próximo año es muy importante, Primero, esta idea de que las culturas, las civilizaciones son de antes y que por alguna razón se abandonaron todos los sitios arqueológicos y que ahora ya no hay, o sea, solo es el pasado, pues es falsa. Por supuesto que la llegada de los españoles, y repito, por eso el perdón, lo que trajo pues fue mucha muerte, violenta la mayoría, y la otra, aunque fue también violenta, por muchas enfermedades que no se conocían
en el continente americano, o lo que después llamamos el continente americano, y que lo trajeron desde Europa. Entonces la muerte de la población en lo que hoy llamamos México, pues fue tremenda, violenta y por enfermedades. Pero la cultura maya, la cultura mexica, la tenemos hoy. Por eso hablamos de años de resistencia, 500 años de resistencia. Entonces, sí hay una ruptura provocada por esta invasión violenta, pero eso no quiere decir que haya terminado. Sin la cultura maya de hoy nunca se hubiera podido describir la escritura maya. Es una historia muy importante de cómo participaron los mayas de hoy, porque ellos hablan maya. Entonces, y de todas las culturas y pueblos indígenas o pueblos originarios de nuestro país. Entonces, no es solo lo de antes, sino lo de hoy. Eso en primer lugar. En segundo lugar, justamente para poder fortalecer el segundo constitucional, que lo que dice es los pueblos originarios tienen derechos, porque son las culturas originarias y tienen derechos sobre la tierra. Ahí en el libro del presidente, y es, supongo, por lo que platicó aquí en las mañaneras, porque no he vuelto a hablar con él, una de las partes importantes de lo que está escribiendo, y viene ahí en su libro Gracias, es que la tierra era comunal, que es algo muy especial, y muchos de los territorios, bueno, en la Ciudad de México, la urbe más grande de nuestro país, el sur tiene tierras comunales. El ejido más grande la comunidad, perdón, más grande de la Ciudad de México es Topilejo, que es un pueblo originario, son 10,000 hectáreas. Todo Oaxaca prácticamente es tierra comunal. Xochimilco hay principalmente ejidos, aunque hay una parte, Milpalta, ahí está Carlos, tiene tierra comunal. Entonces, todo eso viene de nuestra historia. Entonces, por eso yo digo, el Tren Maya es este vínculo, es Kukulcán caminando por la selva, vinculando los mayas de antes y los mayas de ahora. Pero nosotros tenemos también una obligación, que es las culturas de hoy. Entonces, no solamente sus derechos del segundo constitucional, sino también cómo recuperamos, potenciamos y fortalecemos las lenguas, los textiles y todo lo que está alrededor de los pueblos, devolver tierras, sus derechos de agua. Entonces, a todo eso nos vamos a dedicar también ahora. Y para eso queremos juntar en una sola institución lo que hoy está dividido, FONART, culturas populares, lenguas indígenas, que sea parte de una sola institución, así como el INAH se dedica al estudio previo, también pues que haya una institución que se dedique a la recuperación cultural o el rescate cultural o la vivencia cultural para todos los mexicanos y mexicanas de los pueblos originarios de hoy. Entonces, eso es lo segundo. Y lo tercero es la recuperación, seguir recuperando todas las piezas que están en muchos países del mundo. Ojalá España entrara a esto, ¿verdad? De regresar a México, pues muchas de las piezas que en algún momento se llevaron. Entonces, por eso digo que el Tren Maya pues es un simbolismo de todo esto, en particular para los mayas. El gobernador Eduardo Ramírez anunció justamente en este evento que, como lo mencionaba usted, ya son
28, 29 comunidades con las que ha dialogado para la construcción de esta carretera Palenque Ocosingo-San Cristóbal. Y es parte del segundo constitucional. Quería preguntarle también con relación a los demás estados del sureste, ahora anunciaba usted la posibilidad de una vía más. ¿Qué dicen los gobernadores al respecto, el reporte que le han dado de estas pláticas con comunidades indígenas? Bueno, ahora es obligatorio. Sí. Esta carretera de Palenque a San Cristóbal, pues tiene muchos años queriéndose hacer, pero pues tienen que participar las comunidades. Y Eduardo, el gobernador, lo que ha planteado es que no solo participen con su asamblea diciendo sí, sí estoy de acuerdo, sino que participen en la administración de la carretera. Esa es, digamos, la novedad. No sé si ya dije algo que Eduardo no había dicho, pero en eso estamos trabajando para que pueda desarrollarse la carretera y depende pues de las comunidades, de que en efecto estén de acuerdo en que la carretera se lleve a cabo. Y él pues tiene mucho conocimiento de su estado y ya ha ido avanzando en muchas asambleas que tienen que aprobarlo y al mismo tiempo quiere hacer una consulta indígena y popular para poder conocer qué es lo que piensan las y los chiapanecos y particularmente quienes viven en este recorrido de la carretera. Bueno, ya cerramos porque ya son 9:20. A las 10. Vamos a cerrar con un especial del humanismo mexicano. Un 12 de diciembre de 1979 se produce un hecho fundamental en la recuperación de la castigada democracia en México. Se forma el Frente Nacional contra la Represión. Cerca de 50 organizaciones se reúnen en un clima político en el cual hay cientos de casos de desapariciones, asesinatos y torturas por motivos políticos. Originado en el Comité Eureka, estas organizaciones que conduce de una manera muy beligerante Rosario Ibarra de Piedra, va a convertirse en el centro focal señalando con el dedo índice caso tras caso, tras caso, tras caso de violaciones monstruosas a los derechos humanos. Doña Rosario está personalmente involucrada por la desaparición de su hijo Jesús, pero las familias, los supervivientes, ponen sobre la mesa algo clave, que es cómo puedes pensar en una democracia donde está operando un aparato policíaco, político, represivo, militar, sin límites para la destrucción, el asesinato, el secuestro. Se cumplen estos días, se cumplen el aniversario de un instrumento que permitió a la población de este país confrontar, denunciar y resistir ante esta lacra que se había vivido en el pasado. Que sus ideas estén presentes siempre en el pueblo porque luchaban por eso y seguiremos gritando y queremos que tengan esa esperanza nuestra. ¡Vivos los llevaron! ¡Vivos los queremos! Muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos mañana. Gracias por el libro.